sentarse, gracias. Qué honrada me siento de estar en esta casa. Y ya le dije al pastor, bueno, yo piso esta casa, así que es mía. Dieron una declaración, entonces estoy pisando, ya me apropié. Qué bueno que estamos aquí en esta noche para bendecir el nombre del Señor. Él es bueno. Tengo mucha gente querida aquí, mucha gente que aprecio. Familia, porque somos del cuerpo de Cristo. Siendo que somos del cuerpo de Cristo, somos hermanos. ¿Sí? Qué bueno es el Señor. En esta noche quiero compartir con ustedes unas breves palabras en relación con el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuántos se sienten llamados aquí por el Señor? Él nos ha llamado. Ahora, ¿cómo le hemos nosotros respondido? Piensa un poquito. ¿Cómo usted ha respondido a Dios? ¿Ha respondido a su llamada? Cuando los padres llaman a los hijos, muchas veces tienen una manera de llamarle que los hijos interpretan muy bien. ¿No es cierto? En el tono que le dan al llamado, usted sabe que hay, Y también los esposos y las esposas, los cónyuges, ¿no es cierto? Como que hay una llamada que ya de anterioridad usted sabe o quiere adivinar lo que hay, ¿no es cierto? Pues Dios nos llamó, y cuando la Biblia habla de que Él nos llamó, habla de un grito. Fue con urgencia que dijo nuestro nombre. Eso traduce la palabra en el original, que es una llamada como un grito, como se usaba allá en el campo. No sé cuántos aquí vivieron en el campo, pero yo vengo de allá, como decía el pastor Ismael Colón. Esa llamada no es como aquí, que hay que ser llama bajito. No, es una llamada enérgica. Así Dios nos llamó. Y usted sabe que fue verdad, porque muchos estaban muy lejos, muy distraídos, y jamás pensaron que a esta hora estaban siguiendo al Señor. ¿No es cierto? Pero la Biblia nos habla de un llamado muy específico en el que queremos centrarnos en esta noche. ¿Y saben qué? Que ese llamado de Dios, ese grito de Dios, implica muchas cosas. Esa respuesta de nosotros a Dios implica muchas cosas. Usted puede decirle a la persona del lado cómo fue ese llamado o qué le ha costado. Yo le voy a dar un tiempito para que usted lo haga. Converse. Le voy a dar permiso, con el permiso de los pastores de esta congregación, hablen esta noche ahí a voluntad. Hablen a voluntad. ¿Sí? ¿Qué implicaciones tuvo ese llamado para su vida? ¿Qué implicaciones? ¿Qué implicó ese llamamiento? ¿Qué implicó el llamamiento de Dios para usted? La gente en la actualidad sigue a los líderes que son alegres, dinámicos y entusiastas. ¿No es cierto? Motivadores. Es que cuando un líder es dinámico te motiva, cuando es entusiasta te motiva. Y nosotros somos llamados como líderes. ¿Sí? Porque nosotros somos llamados para llamar a otros, llamados para alcanzar a otros. ¿Y qué implicaciones tiene eso en su llamado? ¿Se quedó usted solamente siendo llamado en su posición? ¿O eso implicó para usted otras cosas? ¿Quién era usted cuando Dios lo llamó? ¿Qué hizo?
vamos a ver las implicaciones que tuvo el llamado para Eliseo. Vamos al libro de Reyes, sí, segundo libro de Reyes, vamos a ver qué nos dice ahí. Generalmente las implicaciones del llamado tienen que ver con una persona que trabaja. Cuando Dios lo llamó a usted, ¿era usted un trabajador? ¿Estaba trabajando o no? ¿Estaba usted trabajando? ¿No trabajaba? Pues Dios lo llamó a trabajar, porque Dios no llama a vagos. Si Dios lo llamó a usted y no trabajaba, entonces Dios lo llamó a trabajar, porque Él no llama a vagos. Él nos llama para comisionarnos. Nosotros encontramos en el libro de Reyes que cuando Dios llamó a Eliseo, él estaba muy ocupado. Sí, allá vamos. Capítulo 2 del primer libro de Reyes. Qué bueno que están desesperados por ver lo que dice la palabra. Sí, cuando Dios llamó a Eliseo, Eliseo estaba trabajando. ¿Sí? ¿Qué implicó para Eliseo ese llamamiento? ¿Qué implicó para él? Esta gente conoce la palabra. Implicó para Eliseo dejarlo todo. Hay personas que el tener un trabajo le impide responderle al Señor. Que por el tipo de trabajo que tienen, lo ponen como un stop, como un impedimento, como un obstáculo para seguir al Señor. ¿No es cierto? Pero en el caso de Eliseo, nosotros encontramos que Eliseo, su trabajo no le fue un estorbo para servir al Señor. Y es que cada uno de nosotros fue creado de un modo especial. No somos una casualidad. No se quedó Dios parado con las manos en los bolsillos, si eso fuera posible, sorprendido cuando nacimos. No, eso estaba en su proyecto. Yo soy parte del proyecto de Dios. Usted es parte del proyecto de Dios. ¿Siente que es así? Y si es parte del proyecto de Dios, nació con un propósito específico, con unas potencialidades especiales para desarrollar el propósito de Dios en su vida. Ahora, cuando haya el hombre plena realización, plena satisfacción, cuando cumple aquello para lo cual Dios le ha llamado. ¿Siente realización en su vida? ¿Siente que su trabajo es un acto de adoración para Dios? Si todavía está dividiendo entre lo que es secular y lo que es santo, entre lo que es profano y lo que es santo, todavía no ha comprendido del todo el llamado de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque cada acto de nuestras vidas debe ser un acto de adoración para Dios. Cada cosa que hacemos debe convertirse en un acto dedicado a Dios. Pablo le dice a los colosenses, todo lo que hagan, sea de palabra o sea de hecho, háganlo como para el Señor. ¿Nos resulta siempre fácil hacer todas las cosas como para el Señor? ¿Nos resulta fácil? No, pero también dice la palabra, el que sacrifica alabanza me honrará. Cuando en medio de esas situaciones difíciles que nosotros no quisiéramos atender, pero que Dios nos capacitó con un potencial especial para atenderlas, nosotros estamos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento nos estamos negando a nosotros mismos para hacer lo que Dios quiere. Y es en lo que consiste el llamado. Dijo Jesús, si alguno quiere, o sea que no es obligado. Algunos dicen, si el Señor me quiere que me toque. Bueno, pero será que te tumbe, que te empuje. Porque Él ya te dio todo para responderle. Te dio una voluntad.
Dios, cuando nos hizo como criaturas humanas, nos dio sentimiento, intelecto y voluntad. En eso es que nos parecemos a Él, porque Él no es carnal como nosotros, Él es espíritu. El que se encarnó fue Jesús por amor, para identificarse con nuestras debilidades. Pero nosotros tenemos intelecto, sentimiento y voluntad, por lo que Él nos da una responsabilidad moral. Porque si no tuviéramos la posibilidad de elegir, entonces seríamos autómatas y Dios nos obligaría a hacer las cosas, pero Él no nos obliga. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón, entrégame tu voluntad, ríndeme tu vida. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Cuando tomo la cruz, ¿qué hago? Dejo todo mi yo de lado para ponerlo a Él al centro. Entonces, esas capacidades que Dios nos dio para trabajar deben ser el acto supremo de adoración que nosotros hagamos. Porque cuando trabajamos en esa potencialidad, cuando fluimos en esos dones, en esos talentos, en esas habilidades que Dios nos dio, estamos colaborando con Dios. Estamos colaborando con Dios en el mantenimiento de su creación. ¿No es cierto? ¿Se siente usted un colaborador con Dios, una colaboradora con Dios? ¿Hace su trabajo como un acto de adoración a Dios? Entonces está comenzando a seguir su llamado. Si todavía tiene batallas, si todavía tiene dificultad con su trabajo diario, si cuando se levanta antes que bendecir y adorar a Dios por tener la oportunidad de ir a trabajar, renegamos, entonces todavía no estamos entendiendo lo que es el llamado del Señor. Porque Dios nos llamó a trabajar. Porque en el trabajo, cuando trabajamos en el área en que fluimos, en aquella área en que Dios nos dio capacidades especiales para fluir, debemos hacerlo como un acto de adoración. No hay división entre lo santo y lo profano cuando nosotros hacemos todas las cosas para Dios. Esta es una de las implicaciones del llamado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Eliseo? Cuando lo encontró Elías, estaba trabajando. Era un campesino como cualquiera de nosotros. Un boyero, un granjero. Estaba cultivando sus tierras. 12 yuntas de bueyes delante de él. Y cuando llegó Eliseo, lo tocó con su manto y le dijo: sígueme. ¿Se convirtió el trabajo en un estorbo para Eliseo? No, no se convirtió en un estorbo. Sencillamente, Dios puede llamarte del trabajo donde estás fluyendo ahora para llevarte a un puesto más productivo. Dios puede quitarte de esa tarea que estás haciendo, o puede incluso dejarte la tarea y añadirte otra responsabilidad, lo que implica un compromiso de más alto nivel. En aquel momento, el trabajo no se convirtió en un estorbo para Eliseo. Es una de las implicaciones del llamado. Puede que Dios te llame a servir en el área donde ya estás, pero debes estar abierto para que si Dios te llama, puedas seguirle donde Él te lleva. De un simple granjero, de un boyero campesino, Dios llevó a Eliseo a una posición de estado. Fue asesor de reyes, fue una autoridad espiritual y una autoridad en cierto modo política, porque tenía influencia en las personas que estaban en el poder en su tiempo. ¿Y qué si Dios te llama a ti? ¿Sería tu trabajo un estorbo o sería una bendición? Debe estar claro para nosotros si el llamado de Dios implica el lugar donde estamos o si Dios quiere hacer algo más. Si Dios quiere hacer algo más, debemos asumir esa implicación y tomar una determinación. Porque la determinación
es una implicación rotunda, total, de una respuesta a Dios con todo el ser. Dios no quiere respuestas a media. Dios no quiere pedacitos. Dios no quiere corazones divididos. Dios quiere que le respondamos con todo el ser. En aquel momento, Eliseo decidió con todo su corazón aceptar el llamado. Pero también Eliseo tenía posesiones. Las posesiones son tan interesantes en la vida, pero hay gente que igual que el trabajo, las posesiones se convierten en un estorbo. ¿No es cierto? ¿Recuerdan el joven rico? Se fue triste porque... ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas riquezas, dice la Biblia. Fíjese, cuando debería haber estado contento y feliz porque tenía muchas riquezas y Dios lo llamó para servir a los demás con sus riquezas, él se fue triste. Dios puede estar llamando a alguien a servirle con sus riquezas. Cuando Dios te da la capacidad, los recursos para tener una empresa, Dios te está usando para que tus riquezas sean de bendición a la comunidad. Hay a personas a quienes Dios le da dones para el desarrollo de su propio proyecto personal y a otros le da para hacer posible los sueños de otros. ¿No es cierto? Eliseo tenía posesiones. Eran las posesiones de un campesino común de su tiempo. 12 yuntas de bueyes, un poco de tierra, unos animales, una granja cualquiera. Pero hay gente que a esta cosita, por pequeña que sea, se apega. Unos por lo pequeñito no quieren servir y otros porque es demasiado. Pero aceptar el llamamiento del Señor implica determinación. ¿Se aferró Eliseo a sus posesiones materiales? No se aferró. Dios puede de algún modo usar tus potencialidades para un ministerio directamente del altar o para un ministerio en un altar que está donde quiera que tú estás, porque donde quiera que estás te conviertes en bendición. En bendición. ¿Por qué en bendición? Porque el Señor nos llamó para extender el ministerio de la reconciliación. Ya lo dice Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, cuando dejamos ahí, tomamos la cruz, dejamos todo lo de atrás. Pero no dejamos lo de atrás para quedarnos parados. No. El andar del cristiano en la vida espiritual es como andar en bicicleta. Mientras estás pedaleando, estás avanzando. Dejaste de pedalear y se para nada más al suelo. Entonces Dios nos llamó para avanzar, para crecer, para alcanzar a otros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿para qué nos llamó Dios? Para la palabra de la reconciliación. Y esa palabra de la reconciliación, esa palabra del enlace, esa palabra de la armonía, esa palabra del acuerdo, esa palabra del consenso, esa palabra del enlace, es para lo que Dios te llamó donde quiera que esté y con lo que tengas. Tenía posesiones. Eso no le fue un estorbo. Cuando Dios te llama, debe estar claro para entender qué quiere Él contigo. ¿Quiere tus posesiones? Pero no solo eso.
Eliseo también tenía unos afectos. ¿Cuántos tienen afectos? ¿Cuántas cosas que nos son queridas? ¿Cuántas cosas que amamos? Algunos son más afectivos que otros. Hay personas cuyos afectos han sido como nivelados, como rebajados, y se convierte en un trastorno psicológico. Hay gente muy afectiva, que ama fácil, que abraza fácil, que llora fácil, que se identifica, que es sensible con los demás. Hay gente que no, que sus afectos están aplanados. ¿Cómo están tus afectos? Dios también, cuando nos llama, puede pedirnos nuestros afectos. ¿Ha tratado Dios con los afectos tuyos cuando te llamó? ¿Ha tenido que dejar relaciones? Esta es una implicación del llamado. Asumir el llamado a veces es doloroso. Hay decisiones que tomar. Y nadie puede decirnos qué hacer o qué no hacer. Es cuestión de nosotros entrar en la intimidad con Dios hasta que Él nos revele a nosotros mismos qué hacer. Porque de otra manera no sería una decisión moral. Y ya hemos dicho que Dios nos creó con un albedrío, una voluntad que nosotros podamos decidir. ¿Ha tratado Dios tus afectos? ¿Te ha pedido algo? Si Dios te ha pedido algo y Él te llamó para una misión, la misión a la que te llamó es más alta que aquello que tú puedas soñar. Trasciende tus afectos. Nuestra mente es tan limitada, tan finita, que a veces pensamos que no podemos. Pero la Biblia nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cree que puedes fortalecerte en el Señor y el poder de su fuerza? Cuando podamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, Dios tratará nuestros afectos. A veces Dios no cambia a alguna persona que está a nuestro lado, por la que nosotros sufrimos mucho. Pero ¿sabe qué? Dios puede cambiarnos a nosotros. Y cuando nosotros cambiamos, ya la cosa es diferente. ¿No es cierto? Dios se coloca en el dolor que pueda causarnos esa decisión. Dios se coloca en ese espacio y Dios nos llena de suficiente gracia para poder pasar sin esa cosa que entregamos. Porque en la medida en que entregamos nuestros afectos a Dios, Él se vuelve una cobertura especial de gracia para nosotros. Fíjense qué pasó con Jesús. Cuando Jesús tenía el momento de ir al Calvario, Él se sintió tan triste. Tenía que entregar su vida. Y la Biblia nos dice a nosotros que el que entrega su vida por causa de Cristo la hallará. ¿No es cierto que dice eso? Entonces Jesús tenía que entregar su vida. ¿Y de qué modo? Vergonzoso, doloroso, terrible aquello. Y Él le dijo a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Cuántas veces en esa renuncia de algunos afectos nos hemos sentido a punto de morir? ¿Cuántos han preferido la muerte en algunos momentos? Cuando Dios ha tratado cosas fuertes de nuestros afectos, Jesús le dijo a sus discípulos: mi alma está tan triste. Y en ese momento le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando Jesús dijo eso, ¿cómo estaba su alma? ¿Puede imaginárselo? ¿Se ha sentido usted en algún momento en esta condición? ¿Y qué le dijo el Padre? Bástate mi gracia. Le dijo: bástate mi gracia. ¿Cómo le dijo a Pablo? ¿Por qué? Porque vino un ángel y lo confortó. ¿Cuántos creen que Dios todavía tiene ángeles? Tiene ángeles.
Y además de eso, ¿creen que puede enviarlo para confortarle a usted? ¿Para confortarme a mí? Si en esos momentos de renuncia, en esos momentos de entrega, el Señor nos sustenta. El que nos llamó, sabe para qué nos llamó y nos capacita a través de esos procesos de entrega y renuncia. ¿Sabe qué? Jesús no fue librado. ¿Podía Dios haberle librado? Bueno, pero no le libró. ¿Y qué pasa cuando Dios no nos libra? A veces nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Hebreos 11, que algunos fueron librados, recibieron sus muertos en resurrección, pusieron ejército en fuga, hicieron tantas cosas. Pero dice, pero otros no. Y a veces a Dios le da a unos la oportunidad de ver cosas hechas, y a veces a otros le da la oportunidad de ser vencedores en medio de la entrega. Hay a quienes Dios les sana a su hijo y hay a quienes se lo pide. ¿No es cierto? Entonces son de las implicaciones que tenemos que entender en el llamado, porque si Dios da, amén, y si Dios quita, amén. Esa fue la actitud de Job. Ahora, ¿realmente nosotros lo hemos medido? ¿Estamos realmente determinados a asumir las implicaciones de un llamado? Se ve fuerte, ¿verdad? Pero no estamos solos. Jesús no fue librado, pero fue glorificado. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? En su vida quieren la gloria de Dios. Entonces podemos confiar con su gracia en los momentos difíciles, en los momentos de angustia que implica un llamado, en los momentos de renuncia. ¿Cuál fue la renuncia que tuvo que hacer Eliseo? Eliseo le dijo a Elías: ay, pero déjame que vaya y me despida de mis padres. Bueno, despídete, ¿qué te he hecho yo? Le dice ahí Elías. Pero quiso decirle también que por encima de sus relaciones familiares, el llamado que Dios le había hecho era trascendente, era más relevante que familia. ¿Qué estoy diciendo esta noche? Que usted no tenga en alto su familia, sí, pero que su familia no le sea un estorbo para su entrega total a Dios. Que su familia se convierta en una bendición y no un estorbo para impedir su relación íntima con Dios. Para seguir al llamado personal de Dios, para usted que es único. No es el llamado de su vecino, ni del que está al lado, ni de su hermano. Es su propio llamado, y quien tiene que descubrirlo es usted. Eliseo era un tipo con unos afectos, con una sensibilidad bien fuerte. Él quiere despedirse de sus padres. Él quiere despedirse de sus amigos. Es más, él quiere darle una fiesta de despedida. Hay gente que no es muy celebradora. Lo mismo que digo de los afectos. Pero Eliseo era sensible. Era un tipo con una sensibilidad humana extraordinaria. Y nosotros lo encontramos en cada momento. Si nos ponemos a estudiar su perfil, vamos a encontrar que en todo momento él saca a relucir esa sensibilidad. No se quiere ir por ahí como quiera. Quiere despedirse de sus padres. Quiere celebrar con sus amigos la despedida. Ya me voy, pero quiero decirles que los amo. Cuando salió usted del mundo, ¿cómo fue para salir de algunas relaciones? Yo no sé cómo fue. No me lo diga. Pero ojalá hubiera tenido una sensibilidad como la que tuvo Eliseo. Hizo una fiesta, celebró. Dejó con sus amigos un recuerdo grato. ¿Qué compartirían en aquella despedida? Yo no lo sé. Tenía que despedirse porque él iba a lugares distintos. Él iba a caminar. Él iba a dirigir una escuela de profetas.
iba a estar de lugar en lugar. ¿Dónde se nota también su sensibilidad? Ya después, en el ejercicio de su ministerio, si nosotros encontramos, vamos a ver que siempre tuvo compasión de las viudas, de los necesitados, de los pobres. Siempre estuvo atento. Nosotros encontramos la mayoría de los milagros de Eliseo, encontramos que fueron con gente necesitada. Aumentó la comida, sanó el agua. Era un tipo de soluciones. ¿A usted a qué lo llamó Dios? ¿Está usted resolviendo algunas situaciones en su comunidad? ¿Puede la gente depender de usted? ¿Puede la gente, cuando lo vea a usted, hallar en usted un sembrador de esperanza? ¿Se alegra la gente que está en necesidad cuando lo vea a usted? Eliseo era una esperanza. Eliseo era un aliento para los que estaban a su alrededor. Ay, se me perdió el hacha. Ay, no era mía, era prestada. ¿Se quedaba indiferente Eliseo? No. Si buscamos ahí en 1 de Reyes 6:22, encontramos que una vez llegó un ejército para atraparlo, para destruirlo, porque el rey decía: alguno de ustedes aquí le dice al profeta, le dice al rey de Israel, le dice al rey qué está pasando, y van y le dicen los secretos: aquí hay un espía. Y le dicen: no, mi señor, es que hay un profeta allá que lo que tú hablas en tu cámara secreta, ya él lo sabe. Ah, pues vamos para allá. Y le mandó al ejército a Eliseo. Cuando llegó el ejército, que el sirviente dice: ay, señor, pero mira cómo están. Un ejército tan grande aquí, esto es terrible. Eliseo dice: Señor, abre los ojos a este muchacho para que se le quite esta turbación. ¿Y qué vio el muchacho? Todo lleno de un ejército espiritual. Qué lindo saber que un ejército como ese está a nuestro lado cuando nosotros seguimos al Señor. Que aunque se vea la lucha grande alrededor, aunque se vea la turbulencia grande, el Señor tiene a nuestro lado un ejército. Pero él sabía que no estaba solo. Su determinación le había llevado a una comprensión tremenda del poder de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos limitados, sin entender y sin ver las maravillas de Dios, porque no nos hemos atrevido a asumir las implicaciones de un llamado y seguir al Señor? Pero ¿qué ocurre? Cuando Él lo ve ahí, dice: viérelos con ceguera, todos ciegos. Y ahora va Él, ¿qué va a hacer con ellos? Devolverlos. Y cuando llega allá, el 6:22, usted lo va a ver ahí. ¿Y ahora qué hago con estos? ¿Lo mato? ¿Cómo vas a matar a los que te entregaron? Dale comida a esa gente. A sus enemigos. Cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos para caminar con Dios, Dios hace nuestros corazones sensibles. Esa gente que hace cosas por las cuales podríamos odiarlos, Dios nos hace ver que no depende de ellos, que son pobres personas atadas, que son gente que no son libres, son gentes esclavizadas por el enemigo. Ese corazón sensible lo da Dios. Eliseo tenía un corazón sensible. Un aspecto más, podríamos buscar muchísimos en la vida de Eliseo. Está allá en la cita que le di al principio, cuando Elías es llevado al cielo. Porque una implicación más de la vida de Eliseo era una actitud decisiva, una determinación total.
Y en el momento en que va a ser llevado al cielo Elías, todo el mundo le decía: ¿y tú no sabes? Hoy tiene Elías una cita con Dios, hoy se te va. Hoy yo voy a ver qué tú vas a hacer. ¿Qué yo voy a hacer? Seguirlo hasta el último momento. Pero cállense. ¿A ustedes qué les importa esto? El tipo no quería mucho cuchicheo. Eliseo no quería mucho habladero. Cuando nosotros aprendemos a oír el llamado del Señor, estamos calladitos, atentos a Él, lo seguimos a Él. A Él, a Él, a Él, a Él. Si soy yo, le digo: ¿y tú crees? ¿Y cómo será? ¿Y quién te lo dijo? ¿Y cómo? No, cállense, yo lo sé. Lo mío es estar atento. ¿Cuántos están atentos? Atentos. Yo conocí un señor que vivía en un campo y le gustaban las fiestas. Él tocaba acordeón. Y él dice que él y sus amigos en tiempos de fiesta, cuando en su entorno no había, ponían el oído en el suelo para ver de dónde venía. ¿Se imagina? ¿Usted puede creer una cosa así? Para salir a buscarlo. Pero a mí me gusta la imagen para buscar la dirección del Señor. ¿Está usted así con esa desesperación por saber la dirección del Señor sobre su vida? ¿Tiene usted ese anhelo, ese fervor? Eliseo lo tenía. Mira, Eliseo, quédate aquí. No. Vive Jehová y vive tu alma. Con voto. Que donde quiera que tú vayas. Pero mira, quédate aquí en Betel, que el Señor me llamó a Betel, que el Señor me mira que... Pero ¿qué es lo que tú quieres? Una doble porción de tu espíritu. Los primogénitos, los hijos primogénitos tenían derecho a doble herencia, pues él había asumido a su mentor como su padre. ¿Cuántos tienen padres espirituales aquí? ¿Cómo se han portado con ellos? Yo voy. Entonces le dice: cosa difícil has pedido. A Elías le pareció difícil. ¿A él le pareció difícil a Eliseo? Para nada. Yo creo que ni pestañaba. Por si acaso. Bueno, si me viere cuando me voy, el manto te quedará. Oye, le dio tortura a Elías a Eliseo. Bueno, es que no dependía de él, era de la hora que Dios lo hiciera. ¿Y qué pasó con él? Su determinación fue hasta el último momento. Y fíjense qué pasa. Aunque él está feliz, porque por fin su mentor le ha dejado el manto. Cuando él ve que viene ese carro de fuego que lo divide, que se pone entre los dos, como quien dice: ya se acabó. Él dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Para los comentaristas ese fue un grito del alma. No es cualquier persona que se ha ido, es mi padre. Yo no sé qué significó para usted la ida de su padre de la tierra, pero para mí fue como un pedazo de mi vida. Es más, yo soñé antes que era yo quien me había ido, y es que se me fue algo grande con él. Yo quiero comprender a Eliseo cuando da ese grito del alma: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y cuando dice carro de Israel y su gente de a caballo, está diciendo: se ha ido un grande del reino, se ha ido un grande de esta nación, porque fue un hombre que tuvo toda su vida ligada a los procesos de la nación. Cada vez que el pueblo se descuidaba espiritualmente, ahí estaba.
Ahí estaba peleando por su pueblo, peleando por la fe, peleando en todo momento. Y Eliseo lo lamenta como una gran pérdida. Volviendo a la sensibilidad de Eliseo, ¿cuánta sensibilidad hemos perdido los creyentes? ¿Nos importan los siervos de Dios que caen? Los siervos de Dios que han dado su vida por el ministerio y luego terminan por ahí solos. Honramos en su justa dimensión a las personas que han sido nuestros padres espirituales. Una muestra del llamado es la fidelidad a los padres espirituales que nos han tocado. Dios podrá llamarnos como llamó en ese momento a Eliseo, como sucesor de su mentor, y podrá llevarnos por otras áreas y por otras dimensiones de ministerio. Pero si la sensibilidad espiritual está en nosotros, nunca olvidaremos eso. Y una de las maneras más efectivas es poder seguir haciendo real el legado que nos dejaron. Se fue Elías, pero Eliseo, ¿qué hizo? Tan pronto lloró, lamentó, hizo duelo, pero ascendió Elías, ¿y él qué hizo? Inmediatamente, con el mismo manto, empezar su ministerio. Pero no se le olvidó quién le había dado ese manto. La unción era de Dios, pero el que le pasó el manto fue Elías. Cuánta gente queriendo como arrebatar mantos, pero sin reconocimiento. ¡Ay! Reconocimiento. Cuando iba a pasar el Jordán ya de vuelta, dice: ¿dónde está ahora el Dios de Elías? El hombre no está engreído, no está soberbio, ya yo lo tengo, ya yo soy. Hace memoria de su mentor. Una decisión firme. Hermano, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿Te llamó? ¿Tú sientes la seguridad de que te llamó? ¿Sientes esa certeza? ¿Sientes esa certeza? ¿Has seguido en tu trabajo igual? ¿Tus afectos son los mismos? ¿Tus posiciones tienen la misma mentalidad que tenía antes de conocer a Cristo sobre lo que tienes? ¿Tu determinación es rotunda de caminar con el Señor? Para tener una determinación totalmente enfocada, hay que renunciar muchas cosas. ¿Nos está diciendo algo el Señor en esta noche? Pues pongámonos de pie. Vamos a decirle que nos revele, que nos aclare, que nosotros queremos oír su voz. La historia cuenta una historia que ustedes también saben muy bien. En la historia de la conquista, de la colonización, en la conquista de México, Hernán Cortés llegó a la costa con su expedición que traía de España, del Viejo Mundo. Y cuando llegó y bajó con todos sus expedicionarios, quemó sus barcos en la costa. ¿Para qué lo quemó? Para que no hubiera ni la menor idea en su mente de retroceder. ¿Tú ya quemaste tus barcos? ¿O dejaste por ahí una yolita? Por si acaso, cuenta la historia
historia que esa fue la noche triste de Hernán Cortés. Así lo cuenta la historia, como la noche triste de Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque aquellos indígenas le dieron hasta con el cubo del agua si había. Pero ¿qué pasó? Había que pelear, general o gusano. Y Dios nos llamó a nosotros a conquistar. ¿Tenemos esa determinación? ¿Qué encontramos que hizo Eliseo aquí cuando Dios lo llamó? ¿Qué era lo que tenía de trabajo? Bueyes y arados. ¿Qué hizo con los arados? Un fuego fuerte. ¿Y qué hizo con los bueyes? Los mató y se lo dio a la gente en celebración. ¿Y tú qué has rendido? ¿Qué has entregado? ¿Queremos estar de este lado con el Señor y de este lado con todo lo otro? ¿O hemos hecho una real determinación de seguir al Señor? Que el Señor trate con nosotros. Que el Señor nos lleve a esa determinación. Ore usted mismo, dígale al Señor, reflexione sobre eso y háblele a Dios. En un momento háblele a Dios. Señor, ¿qué me estás pidiendo? ¿Cuáles son los barcos que debo quemar? ¿Cuáles son los arados que debo encender una fogata? ¿Cuáles son los becerros que debo entregar? Cierre sus ojos, háblele al Señor, dígale usted. ¿A qué le está llamando el Señor? Háblele a Dios. Háblele a Dios mientras el equipo de adoración adora. Háblele a Dios personalmente. Háblame que es por mi bien, háblame y hazme